Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer ya los ojos bordados de Karl. Estábamos ya con la quinta parte de los vídeos de la parejita de Up, ¿vale? Recordad que tenéis el primer vídeo donde muestro la lista de materiales de Karl y de Ellie, y después tenemos un segundo vídeo donde hemos hecho el cuerpo completo, y un tercer vídeo donde hemos hecho la cabeza y algunas cosillas más. En el vídeo anterior ya hemos hecho el cinturón y la pajarita y los zapatos, y ahora en este quinto vídeo vamos a hacer el bordado de su cara, las gafas y colocaremos también el pelo. Y con esto quedaría ya finalizado el patrón de Karl. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar con el bordado de los ojos. Entonces, si recordáis, cuando hicimos la cabeza, dejamos esta marca aquí colocada para localizar en la mitad de la cara, ¿vale? Para que luego se nos quede bien. Entonces, teniendo en cuenta que esta línea de aquí, justo la que está entre los dos puntos que hemos marcado, esta línea de aquí es el centro de su cara, vamos a contar desde ahí mismo, desde donde hemos puesto la marca, 6 filas hacia abajo. Entonces, desde aquí, desde esta fila que hemos puesto la marca, y por la mitad de su carita vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ese es el centro de su cara. Y ahora, desde el centro de la cara, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha. Y tenemos por aquí 1, 2, 3 y 4. Y ahora, desde el mismo centro, vamos a contar otros 4 hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ya podemos quitar el alfiler central y ahí es donde van a ir colocados los ojos. Entonces vamos a comenzar bordando con el hilo de color negro, porque comenzaremos haciendo la pupila. Entonces vamos a meternos por la cabeza o por aquí abajo, porque tenemos la cabeza sin coser, entonces también podéis entrar por aquí abajo para que luego no se vean los hilos. Y salimos justo por donde hemos puesto el alfiler. Yo voy a entrar por la cabeza porque luego también, como los cortamos, los hilos no se ven. Entonces salimos justo en el mismo sitio donde hemos colocado el alfiler. Ya lo podemos quitar. Y ahora vamos a hacer un pequeño círculo tomando los 4 puntos que hay. Fijaros, por donde hemos salido, pues tenemos aquí un punto, 2 puntos y los dos de abajo también, 1 y 2, ¿vale? Yo no sé si me explico, estamos saliendo así por este agujerito de aquí, entonces el punto que queda a su derecha y el que queda a su izquierda, y en la fila de abajo también esos 2 puntos, el de la derecha y el de la izquierda. Vamos a hacer un círculo así alrededor de estos 4 puntos. Entonces, para hacerlo vamos a salir 2 filas más abajo, ¿vale? 1 y 2. Y salimos por un lateral, así, para tomar estos 2 puntitos de aquí. Y ahí ya se queda marcada la mitad del círculo. Nos metemos ahí para asegurar el hilo y volvemos a salir por arriba o por abajo, donde queráis. Y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Volvemos a pincharnos aquí abajo y salimos hacia el otro lado para tomar los otros 2 puntitos de allá. Ahí vamos a asegurar el hilo. Y ahí tenemos hecho el círculo. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es rellenar este círculo con el color negro. Vamos a ir dando puntadas hasta que tengamos el círculo todo completo. Una vez que tenemos ya todo completo de negro, vamos a volver a hacer el mismo borde que hemos hecho al principio, por un lado y por el otro, y también lo vamos a hacer por arriba y por abajo, para que nos quede más redondito la pupila. Entonces vamos a marcar
este lateral de aquí primero. Ahora vamos a marcar el otro. Y ahora para marcar tanto por arriba como por abajo vamos a salir por el otro lateral, ¿vale? Ya no salimos por arriba o por abajo, salimos por el otro lateral. Y así podemos hacer el círculo por arriba, yendo hacia el otro lateral y saliendo por arriba. Y podemos hacer el círculo también por abajo, saliendo por un lateral. Nos vamos hacia el otro lateral y sacamos la aguja por abajo. Y ahí estaría la pupila bien redondita. Vamos a asegurar el hilo metiéndonos por ahí y hacemos el ojo en el otro lado igual. Vamos a salir con la aguja justo donde habíamos puesto la marca del alfiler y hacemos lo mismo en este lado. Así quedan las dos pupilas y ahora le vamos a hacer el iris. Para Carl teníamos el color azul clarito, ¿vale? Es un color azul celeste para el iris de Carl. Entonces vamos a comenzar. También nos metemos por la cabeza o por aquí abajo, por donde vosotros queráis. Y vamos a salir por un lateral exterior del ojo. Por ahí. Y vamos a hacer unas poquitas pasadas. Así desde este lateral hasta el centro del ojo, ¿vale? Hasta aquí, hasta la esquina. Vamos a hacer unas poquitas pasadas así para marcar el color azul. Ahí está, y cuando tengamos ya terminado este ojo, aseguramos aquí la hebra y nos vamos a pasar al otro ojo y hacemos lo mismo. Desde la mitad interior vamos a hacer pasaditas hasta más o menos una parte superior aquí de la parte exterior del ojo, ¿vale? Desde esta mitad vamos pasando así hasta el otro lado por aquí arriba. Una vez que ya tenemos bordado los dos iris, vamos a bordar el color blanco del ojo. Entonces con el color blanco vamos a hacer casi lo mismo. Nos metemos por la cabeza y vamos a salir por una esquinita, así, hacemos casi lo mismo que de color azul, pero sin marcarlo tanto. Le vamos solamente a dar un par de pasaditas y ya. Le vamos a dar así por abajo y hasta la parte interior del ojo. Y también lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a volver a tomar el hilo negro y vamos a hacer una pequeña pasadita solo por la parte de arriba del ojo, ¿vale? Desde una mitad hasta la otra mitad. Entonces, desde la cabeza vamos a salir así por un lateral. Y hasta la otra mitad. Una pasadita pequeña, ¿vale? Porque es una persona anciana, entonces no le queremos marcar mucho ahí. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado.
así. Ya salimos hacia arriba, ahí aseguramos la hebra y ya podemos cortar. Y ahora vamos a tomar un poquito de hebra del mismo color piel que hayamos utilizado y vamos a hacer un borde alrededor de todo el ojo, ¿vale? Una pasadita por arriba, así un círculo, y otro por abajo, y en el otro ojo igual. Y así con esto le vamos a dar sensación de un ojo más anciano. Entonces vamos a hacer el borde de arriba. Lo aseguramos ahí. Así. Y vamos a hacer el borde de abajo. Ahora le damos bien la forma, colocamos bien las hebras ahí, donde se nos hayan quedado por encima de los colores, pues las vamos ordenando para que quede bien. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y así es como quedan los ojos, que de momento no se ven muy bonitos, pero ya luego cuando le pongamos los puntos de luz y las gafas ya vais a ver cómo cambia, ¿vale? Confiamos en el proceso. Y ahora le vamos a hacer la nariz. Con la misma hebra de color piel que hayáis usado, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, son un total de 6 veces alrededor de toda la vuelta y terminamos con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 9 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y terminaremos con un total de 9 puntos. Después de las 9 disminuciones, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos estirar la hebra y cortar. Dejamos hebra suficiente, ¿vale?, para poder coser esto alrededor de la cara y le vamos a poner un poquito de relleno aquí en el medio. Y ahora la nariz se la vamos a colocar en la cabeza cosiendo alrededor, ¿vale? Teniendo en cuenta que la mitad de la cara nos guiamos por este hilo que tenemos aquí, entonces entre estos dos puntos es la zona central, vamos bajando por ahí hasta que tengamos la mitad de la cara y es un puntito por debajo de los ojos. Una fila, perdón, por debajo de los ojos. Entonces si aquí terminan los ojos, una fila más abajo, a partir de ahí es donde vamos a colocar la nariz y la vamos a ir cosiendo alrededor, tomando la hebra que tenemos de aquí de la nariz y un punto de la cara. Y así vamos alrededor, tomando la hebra de la nariz y un puntito de la cara y tratando de que nos quede bien centradita ahí. Así queda la nariz ya colocada y ahora vamos con las orejas. Para las orejas, entonces, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2. Después de los 8 puntos bajos cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y a continuación un aumento. Vamos a repetir 3 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación vamos a hacer un aumento. Repetimos 3 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos.
Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 8 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y terminamos con un total de 8 puntos bajos. Después de terminar esta vuelta, que tenemos 8 puntos bajos, vamos a apretar así el tejido y vamos a unir los 4 puntos que han quedado de este lado con los 4 puntos que han quedado del otro. Tenemos un total de 8 puntos bajos alrededor, entonces al apretar tenemos 4 y 4 de cada lado. Así que vamos a tomar un punto de este lado más un punto del otro lado y hacemos un punto bajo. Y así vamos haciendo por los 4, un punto de este lado y uno del otro lado, y hacemos punto bajo. Van 2, un punto de este lado y un punto del otro lado, van 3, y por último este de aquí, que son 4. Hacemos una cadena y ya estiramos la hebra y podemos cortar. Vamos a cortar la hebra dejándola bastante larga para poder bien unir en la cabeza. Y ahora, antes de unirla, vamos a darle forma. Entonces, enhebramos la hebra que nos ha quedado aquí al final, ¿vale? Y vamos a doblar la oreja así, un poquito a la mitad, ¿vale? Así. Y desde esta esquina que está la hebra, la vamos a pasar hacia la mitad de la oreja. Ahí. ¿Veis el medio y medio? Pues por ahí nos vamos a meter con la hebra y vamos a hacer que la oreja se doble. Estiráis bien, ahí, y le vamos a dar un par de pasaditas para que quede bien dobladita así la oreja. Cuando ya tenemos ahí un par de vueltas, nos vamos a pasar así hacia una esquina, a ver, que se me ha caído, perdón. Nos vamos a pasar así hacia una de las esquinas que hay para empezar a coser la oreja. Así, por ejemplo, por ese extremo de ahí mismamente. Y ahora se la vamos a colocar en la cara. Os cuento, os voy a mostrar aquí en la cara de este Carl donde van colocadas las orejas. Porque ahora, mientras editaba el vídeo, ¿vale? Ya lo tenía grabado todo completo, y mientras lo editaba me di cuenta de que se habían borrado, o yo no sé qué ha pasado, me faltan algunas de las partes. Entonces las voy a volver a repetir, pero para repetirlas he tenido que hacer esta otra cabeza aparte, ¿vale? Esto lo explico para que no os asustéis, porque vais a ver partes en este vídeo que van a estar explicados en esta cabeza que acabo de hacer, y otras partes que sí que se han grabado y entonces están explicados según tejía este muñeco. Pero no os preocupéis porque no vais a tener ningún lío para terminarlo, ¿vale? Estamos en la zona de las orejas, habíamos terminado de bordar los ojos, le vamos a colocar ahora sus orejas. Entonces, tengo aquí la oreja que acabamos de hacer, os voy a decir dónde van localizadas, así partiendo de este muñeco. Una vez que tenéis colocada la nariz y los ojos, que ya los hemos bordado y hemos colocado su nariz, en la fila de la nariz, vamos a ir así, desde donde hemos colocado la nariz, en la fila de la nariz, vamos a ir hasta el extremo del ojo, ¿vale? Y una vez que tenemos aquí en el extremo del ojo, vamos a contar 6 puntos hacia el lateral, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora vamos a subir 2 hacia arriba, 1, fijaros, y 2, y ahí es donde está cosida la oreja. Entonces, tengo aquí esta otra cabeza que he tejido para poder volver a repetir donde se me había quedado el vídeo. He colocado aquí estos alfileres que simulan donde hemos bordado los ojos hace un ratito y donde hemos colocado la nariz. Entonces la oreja, según os digo, pues en la línea de la nariz vais hasta la esquinita del ojo, como os lo he explicado aquí, ¿vale? Hasta la esquinita del ojo, y a partir de ahí es donde contáis 6 puntos. Entonces estaríamos más o menos por aquí, porque el bordado hace que el ojo sea un poco más grande que el alfiler. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por ahí sería donde le vamos a colocar la oreja, subiendo 2 puntos hacia arriba, 1 y 2. Entonces, os la voy a colocar para que veáis cómo se coloca. Pero vamos, que no os asustéis de que se me hayan borrado partes, porque las voy a hacer así y no vais a tener ningún problema para entenderlo, porque lo voy a explicar despacito y bien. Solamente que os lo digo para que no veáis, a veces veréis esta cabeza y otras veces veréis el otro muñeco, ya digo. Entonces bueno, pues para que no penséis que ha pasado nada raro, solamente ha sido eso. Pues vamos a tomar 2 puntitos solamente y ahí es donde vamos a colocar la oreja, haciendo
que la parte que hemos doblado, ¿vale? La que queda dobladita quede hacia adelante y por ahí vamos cosiendo la oreja. Así. Vamos tomando un par de puntitos y vamos uniendo bien la orejita. Ahí. Cuando ya la tengáis bien cosida, hacemos un nudito por aquí detrás para que no se nos escape la oreja. Por ahí. Y ya podéis cortar la hebra y así es como se queda la oreja, que ahora queda muy prominente, pero ya luego cuando le pongamos el pelo queda bien. Vale, después de colocarle las orejas, de bordarle los ojos y la nariz, lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que unir la cabeza en el cuello, ¿vale? Esa parte tampoco se me ha grabado. Entonces, como esto es fácil, simplemente la cabeza según la tenéis, la vais a unir al cuello. Recordad que tenéis 8 puntos en el cuello y otros 8 en la cabeza cuando hemos terminado, entonces solamente vais uniendo un punto a otro, ¿vale? De un punto de la cabeza a un punto del cuello tenéis 8 en cada uno de los lados, solamente vais cosiendo y procurad que se os quede bien rectito, ¿vale? Que queden los ojos y la nariz que queden bien hacia el frente. Si cuando vayáis a meterlo no podéis meter por ahí el palito que tenéis en el cuerpo, pues solamente con la aguja cortáis un poco el relleno, metéis la aguja así cerrada, ¿vale? Para que no os estropee el tejido, la metéis cerrada y después es cuando cortáis un poquito el relleno y así ya vais a poder meter bien por el palito que tiene el cuello, ¿vale? Entonces metéis eso ahí y con esta hebra que había quedado sobrante de la cabeza vais cosiendo un punto de la cabeza y un punto del cuello, que tenéis 8 en cada lado, así que pues la costura os va a quedar súper bien porque queda exacto. Una vez que ya está cosida la cabeza al cuello, le colocáis la pajarita, ¿vale? Que estaba sin colocar, la teníamos hecha desde el vídeo anterior. Ahí le ponéis un poquito de pegamento o la podéis coser justo debajo de donde está el cuello de su camisa, por ahí. Y ahí es donde le colocáis la pajarita. Y ahora le vamos a poner el pelo. Entonces, tengo una parte de pelo que sí se ha grabado y otra que no. Entonces, os voy a explicar aquí que la que no se ha grabado, que fue justo el principio. Entonces, en esta cabeza os voy a enseñar cómo empezamos a colocar el pelo. Tenemos que hacer una base de pelo grisáceo y vamos a ir colocando unos alfileres para tomar la medida. Entonces, desde donde teníamos la marquita, que era una hebra de color marrón que habíamos colocado ahí, ¿vale? La que estábamos utilizando para bordarle la cara y todo eso, ¿vale? Si no la habéis quitado, desde esa hebra es de donde vamos a colocar el pelo. En el caso de que la hayáis quitado, no os preocupéis porque contamos 7 filas desde el anillo mágico. Entonces, tenemos aquí el anillo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por ahí, y ahí empezamos a colocar el primer alfiler. Y esa sería la parte de su frente, ¿vale? A partir de aquí va pelo y para abajo ya no. Y le vamos a colocar unos alfileres, así, en la zona recta, ¿vale? Suponemos que estos son sus ojos y su nariz, ¿vale? Porque ya lo tenemos bordado de hace un ratito. Entonces le vamos a colocar esto así, haciendo la forma de su frente, y ahora vamos a bajar así por detrás de la oreja. Y vamos a ir colocando en forma de círculo. Esto ya tendremos la cabeza cosida al cuerpo, ¿vale? Os lo recuerdo, pero yo lo tengo así por culpa de que no se me ha grabado estas partes. Entonces, por eso lo estoy enseñando así, os lo recuerdo. Pero bueno, que sepáis que no tengáis miedo porque no hay ningún problema, no os vais a liar porque lo voy a explicar súper despacito y nada. Entonces, nos imaginamos que aquí está la otra oreja, porque más o menos hay 6 puntos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces aquí está la otra oreja y así sería el borde alrededor, como quedaría el pelo. Entonces vamos a tomar el vellón, voy a quitar esta hebra de aquí. Vamos a tomar el vellón de color gris y vamos a medir la cantidad de pelo que nos hace falta. Entonces lo vamos a colocar así encima de la cabeza
y vamos a medir de un lado al otro lo que más o menos creemos que es necesario, ¿vale? Así, por ahí, de un lado al otro. Y por aquí vamos a cortar. Podéis cortar con tijeras si queréis, porque en este caso va pegado, o sea, va clavadito todo a la cabeza, entonces como no tiene que quedar pelito suelto, pues no pasa nada, aunque sea cortado con tijeras, porque no se nota. Así que vamos a cortar por ahí. Esto es lo que nos hace falta. Y antes de comenzar a colocar el pelo, si queréis podéis envolver esta parte del muñeco, ¿vale? Del cuello hasta los pies, lo podéis envolver en film transparente o en papel de horno o en algún folio blanco, ¿vale? Cualquier cosa que no os vaya a manchar el tejido, no lo envolváis en un papel de periódico porque a lo mejor pues se ensucia el tejido, pero en algo que no se ensucie para que estas hebritas del vellón no se nos queden luego pegadas al resto del cuerpo, que son muy difíciles de quitar, ¿vale? Y no se ve limpio el trabajo. Entonces, antes de colocarle el pelo, podéis envolver esta parte, yo lo voy a envolver en film, ¿vale? Lo veréis por ahí en alguna de las partes que sí se han grabado, veréis que está envuelto en film. Y nada, pues podéis envolver esa parte. Y ahora vamos a comenzar a colocarle el vellón, que lo voy a hacer en esta cabeza. Así que lo vamos a poner así a la mitad. Lo vamos a poner en el medio. Ahí. Y con el punzón vamos a ir despacito, ¿vale? Porque esto pica mucho. Si os picáis os vais a hacer daño. Entonces vamos a ir despacito, pinchando así en la cabeza, hasta que consigamos que quede el vellón todo por dentro de la marca que hemos hecho de los alfileres, ¿vale? Así estaría lo que es la base del pelo, ¿vale? Más o menos donde hemos marcado con los alfileres. Ahora ya los podemos retirar. Si os habéis fijado, cuando yo estaba haciendo la base del pelo, que se lo estaba pinchando, me iba sobrando, entonces iba quitando trocitos. Si os pasa eso, pues vais retirando trocitos, porque bueno, solamente necesitamos que se quede así como una base para hacer ahora el peinado del muñeco. Entonces ahora, con el mismo vellón, vamos a tomar un trocito de los que nos ha sobrado. Vamos a colocarle por la esquinita de aquí un poquito como si fuese estilo patilla hacia la oreja, ¿vale? Lleva un poquito, entonces vamos a tomar un trozo y por ahí le vamos pinchando muy poquito como si fuese tipo patilla y cubrimos lo que nos falte de la parte de aquí de atrás, como si se metiera así entre las orejas, ¿vale? Fijaros, ese trocito.
Y una vez que tengáis este lado, le ponéis también por el otro lado igual. Y lo que os sobre, sí le podéis cortar con unas tijeras, ¿vale? Pues es como si hubiese ido al peluquero y le cortan con las tijeras. Entonces no hace falta que estiréis porque si no os vais a llevar lo que estáis poniendo. Le cortáis con unas tijeras donde os sobre y ya está. Una vez que tenemos ya las patillas de cada lado, vamos a hacer lo que sería su tupé, el peinado de arriba. Entonces tomamos un trocito y lo vamos a colocar del lado derecho del muñeco, ¿vale? Este sería su brazo derecho. Si lo tenemos así colocado, enfrente hacia nosotros, sería nuestra izquierda, ¿vale? Pero es el brazo derecho del muñeco. Entonces, desde el brazo derecho del muñeco, vamos a colocar ahí bien un poquito de pelo, así, un poquito de vellón. Ay, perdonadme que no se estaba viendo, estaba borrosa la cámara. Ahí, no estaba enfocando bien. Ahí vamos a colocar un poquito y le vamos a ir dando con el punzón solamente así, en la línea, ¿vale? No le damos por todo, solamente así en la línea para que quede marcada su línea de la cabeza, como la raya de la cabeza. Entonces le vamos a ir dando por ahí. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer esta línea de pelo, todo el pelito, todo el vellón, nos lo llevamos hacia atrás, lo que tengamos, y lo vamos pinchando así por aquí, en esta esquinita de abajo, para que se nos quede aquí apretadito y por arriba nos quede suelto, ¿vale? Por arriba no le vamos dando con el punzón, solamente aquí en la línea, como habéis visto, y ahora lo traemos hacia este lado y lo vamos a colocar ahí, pinchándole por aquí abajo. Y ahora ya solamente nos falta hacerlo del otro lado, así que vamos a tomar un trozo igual que hemos tomado de esta parte de aquí, lo vamos a colocar en la línea, en la misma línea donde hemos hecho esta, vamos a colocar este y vamos a hacer lo mismo, vamos a pinchar siguiendo la misma línea para que quede así la forma del pelito. Y una vez que tenéis bien pinchadita esa línea del medio, igual que hemos hecho antes, pues con esta parte vamos a hacer lo mismo que os he dicho que hacemos por aquí. Nos la llevamos hacia atrás, por ahí, tapando bien las calvas que pueda tener, ¿vale? Por aquí hay menos pelo, entonces vamos a ir tapando bien donde nos haga falta, ¿vale? Eso ya vosotros vais viendo dónde os hace falta a vosotros, no a todo el mundo nos quedará igual. Vamos a quitar por ahí un sobrante si vemos que es mucho, lo podéis cortar también, como ya digo, podéis usar las tijeras porque esto, como va todo pinchado, no queda pelo suelto, no se nota. Y le vamos a dar solamente por aquí abajo, igual que hemos hecho en el otro lado, para que se nos quede bien sujetito y nos esté levantando, pero por arriba no le damos, porque lo que queremos es que nos quede sensación de pelo levantado como se peinaban antes las personas mayores. Bueno, las personas que son mayores ahora, porque antes eran jóvenes cuando se peinaban así también. Es una moda de su época, entonces así con su pelito en forma de tupé, ¿vale? Se lo dejamos levantadito por la parte de arriba. Y así es más o menos como queda, con la raya así hacia un lado, un poquito de pelo por aquí, un poquito de pelo por allí también. Si veis que os hace falta, que os ha quedado algún trocito que le puede faltar un poquito de vellón o que está así muy levantado, este por ejemplo de aquí lo veo un poco levantado, entonces sí lo voy a clavar un poquito, pero muy poquito, porque lo que me interesa es que se quede levantadito, que se vea que tiene vuelo, o sea que tiene un poquito de el pelo ahuecado, ¿vale? No me sabía explicar. Y bueno, pues eso lo vamos haciendo así.
Y así es como quedaría el pelo puesto, ¿vale? Lo que os digo, si a vosotros os parece que os queda por ahí algún trocito de pelo o algún trocito de calva que necesita que le pongáis un poquito más, pues solamente cogéis un poco, le dais con el punzón y ya vais viendo vosotros donde más o menos os hace falta poner. Simplemente que respetéis que la línea de su pelo la lleva así en este lado, ponéis el pelo para un lado, pelo para otro, con sus patillitas y ya está. Ese es un poquito el secreto del peinado de Carl. Luego le vamos a dar un poquito por aquí delante, pero muy poquito, solamente para hacer que el pelo se sujete en esta zona y que no se nos vaya a ir hacia atrás, para que sepamos que por ahí es su frente y asegurarnos que de ahí no se va a mover. Y le vamos a dar muy poquito así y ya está. Ahora, después de esto, le vamos a poner las cejas. Os voy a mostrar este muñeco de aquí que ya tengo grabado, el que acababa de haceros antes, ¿vale? Las cejas se hacen con el mismo vellón y las vamos a colocar 2 filas por encima de los ojos. Entonces, una vez bordados los ojos, que ya los tenemos, hacemos 1 y 2 filas por encima, tomamos nada más que un poquito, no lleva mucho, así, un poquitito, incluso menos que esto, y lo vamos a colocar, pues eso, 2 filas por encima de los ojos, ahí. Y con el mismo punzón, pues lo mismo que hemos hecho antes, lo vamos a ir pinchando, haciendo una línea más o menos fina, ¿vale? Que no se os quede muy grueso, por ahí. Y fijaros de tomar más o menos un punto más que el ojo de cada lado, ¿vale? Si el ojo va por aquí, ahí, pues yo estoy tomando un puntito más de este lado. Y también lo mismo, si el ojo llega por aquí, pues también estoy tomando un puntito más del otro lado. Y ponemos una ceja en cada lado, ¿vale? Yo aquí en esta cabeza no las voy a poner porque, bueno, yo creo que es una explicación fácil y que lo podéis hacer después de haber visto cómo se coloca el pelo. Y nada, después del pelo y de las cejas, continuamos que le vamos a hacer ya sus gafas y colocarle los puntos de luz en los ojos. Para colocarle los puntos de luz en los ojos necesitamos la pintura acrílica blanca que os había enseñado en la lista de materiales. Entonces, con cualquier cosita que podáis pintar, un palillo o la parte de atrás de una aguja, bueno, cualquier cosa que vosotros veáis, tomamos un poquito de pintura y le vamos a hacer un puntito arriba. Yo le hago el primer puntito de arriba en el ojo derecho, ¿vale? En su ojo derecho lo hago hacia el exterior. Y luego el puntito de abajo lo hago hacia la nariz. Y en el ojo izquierdo lo hago al revés para que se vean iguales así de frente. El que hago arriba lo hago hacia la nariz y el que hago abajo lo hago hacia el exterior, ¿vale? Y así se ven los ojos muy chulos. Y así quedan los puntitos de luz en sus ojos, que ya los tenía hechos, pero bueno, que tampoco tiene mucha complicación y además si me seguís ya sabéis cómo solemos hacerlo. Y ya solamente me queda la explicación de las gafas. Para las gafas estamos usando el alambre de color negro, si lo tenéis, ¿vale? Ya os lo comenté en la lista de materiales. Carl lleva gafas negras. Si no tenéis, no pasa nada, lo podéis hacer de cualquier color. Yo como si lo tengo, pues aprovecho y se las hago así. Entonces vamos a comenzar doblando un poquito la esquina del alambre para no hacernos daño con la punta. Ahí vamos a doblar. Y ahora vamos a tomar 5 centímetros más o menos. Aquí tengo los centímetros, 5 centímetros más o menos, y por ahí vamos a doblar la patilla. Si es un alambre así finito, lo podéis doblar también con las manos, pero bueno. Ahora, para hacerle la forma de sus lentes, yo he utilizado este rotulador que es un poquito rectangular, ¿vale? En el caso de que no tengáis así nada rectangular para dar la forma de la lente, también se me ocurre que podéis utilizar 2 rotuladores juntos. Por ejemplo así, ¿vale? Los juntáis, le ponéis un poquito de cinta y pues más o menos el tamaño, fijaros que es más o menos lo mismo y os da una lente rectangular como las que lleva Carl. Entonces, vamos a tomar el alambre. Ahí. Y vamos a darle la vuelta por todo el rotulador. Vamos a darle una vuelta completa, bien apretadita para que se nos quede bien marcadito ahí.
Ahí está. Lo vamos a quitar. Y así ya se queda una parte para un ojo. Y ahora le vamos a hacer el otro. Hacemos lo mismo. Lo colocamos más o menos a medio centímetro de separación de lo que acabamos de hacer y volvemos a darle otra vuelta completa al alambre, apretando bien para que se quede bien la forma. Una vez que lo tenemos, ya lo retiramos y ya podemos doblar hacia atrás. Ahora vamos a cortar más o menos a 5 centímetros, igual que tenemos aquella otra patilla de allí. Vamos a cortar por aquí y doblaremos esta punta igual que hemos doblado antes para no hacernos daño con la esquinita. Y así es como se quedan las gafas de Karl, que bueno, yo ya las tenía hechas aquí, pero bueno, pues ahora ya tiene dos pares de gafas, por si se le rompen, pues ya tiene otras. Y nada, pues os lo enseño, así es como se queda ya finalizado Karl, ya tenemos todo hecho. Aquí tenemos a los dos puntitos, al que teníamos antes y al que acabamos de hacer ahora. Si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco muchísimo, de verdad, porque además es un vídeo bastante largo. Y bueno, de todas formas ya sabéis que podéis hacerlo en varios días, ¿vale? Si os cansáis podéis parar y volver al vídeo cuando queráis. O si hay alguna explicación que no entendáis, lo podéis repetir las veces que os dé la gana, pausáis y dais para atrás y ya está. Por otro lado, pediros disculpas porque, bueno, pues se me han borrado partes del vídeo y he tenido que volver a grabarlas así de otra manera. Y bueno, pues yo espero que se hayan entendido bien, he intentado explicarlo de la mejor manera posible para que se entendiera todo bien. Pero si cualquier cosa, de verdad, podéis escribirme en los comentarios o por Instagram o por Facebook, por donde vosotros queráis, podéis preguntarme lo que sea, que os intentaré ayudar pues como mejor pueda, ¿vale? Y nada, pues si os ha gustado el vídeo os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y para mí es de gran ayuda. Y si queréis seguirme en mis redes sociales, pues ya os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook y como ya digo, podéis escribirme también mensajes privados por ahí si os apetece más que escribirme por aquí en los comentarios. Con esto dejamos ya finalizado el patrón de Karl. Y en el siguiente vídeo comenzaremos ya con Ellie, que tengo un montón de ganas de empezar con ella y tener ya las dos parejitas completas. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!